Ricardo Tormo me dijo una vez una frase, ya estaba malito, ¿no? Me pongo un poco malo. Ricardo me dijo, y le pregunté a Ricardo años después, Ricardo, tú podrías haber quedado segundo aquella carrera y conformarte. Dijo, no. Dice, ganar es todo. Cribillé nos demostró que podíamos ser campeones del mundo de lo que quisiéramos. Ahora estamos muy mal acostumbrados, tenemos 20 y tantos campeones del mundo. Esto parece que si no gana un español, que no estemos ahí, que sea un desastre. Yo he vivido la época de no ganar nada. Se ha juntado el mejor piloto y la mejor moto con un tipo que además tiene muchísimas ganas. Él es consciente que para ser el mejor del mundo no tiene que coleccionar más campeonatos que Agostini. Volver a ver a un valenciano ganar un mundial como Nico Terol a mí me emociona. Si no tuviéramos este circuito, ¿qué sería del deporte de las motos en Valencia? Un director de circuito dijo que es que esto funciona con pasión, no funciona con gasolina. Las sensaciones de ir en moto son de las mejores del mundo, y de correr en moto en un circuito yo creo que es la segunda cosa mejor del mundo. ¿Sabéis lo que quieren los pilotos cuando suben al podio? Bueno, los que habéis sido pilotos, que os habéis vestido de romano, lo sabéis. Lo que quieren es... Bueno, Nacho, bienvenido al canal. Eres la voz del circuito Ricardo Tormo. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy ansioso porque tenemos carreras ya este fin de semana, final de temporada, que es el rush final, ¿no? La parte ya más alta, que acabamos con el Gran Premio de la temporada todos los años. Después de todo lo que has vivido aquí en el circuito, que por cierto, darle las gracias por concedernos este espacio para grabar. ¿Qué ha significado para ti el circuito, tanto ahora como antes? El circuito era una ilusión. Yo soy de los que viví la época en la que no teníamos circuito permanente. Veías que se hacía un circuito en Jerez, veías que se hacía un circuito en Albacete y nosotros lo reclamábamos todos los años. Pero yo era uno de los, ahora ya prescrito, yo era uno de los instigadores de las manifestaciones que se hacían, que se organizaban, y escribíamos los textos y nos volvíamos... éramos muy apasionados y esa pasión todavía dura, y es lo más importante. Esto lo dijo el director de circuito. Un director de circuito dijo que es que esto funciona con pasión, no funciona con gasolina. Y que un tío se haga 600 kilómetros en moto para ver una carrera, o que estén lloviendo o al sol, esto solo puede funcionar por pasión. Y es muy bonito ver o conocer historias de, mira, esta es mi hija que tiene 28 años y ya vengo a las carreras no con mi hija, sino que vengo con mis nietos. Y hay algunos espectadores que son de ese perfil y que te digan que se acuerdan de ti, que te reconocen, que has contado aventuras de ellos. Bueno, pues intentamos interactuar con la gente. Y para mí, pues, profesionalmente es muy divertido. Yo reconozco que los alemanes, los ingleses dicen que somos unos motorhead, que tenemos el petrolhead, le llaman, ¿no? Que tenemos la cabeza llena de gasolina, y yo me apasiono con los coches, con las motos, y he visto carreras magníficas de pilotos consagrados, pero yo he tenido la gran ventaja de ver carreras excelentes de pilotos que no conoce nadie, de chavales de 17 años que ahora mismo están corriendo el mundial. Esto se me cae. Sí. Y que es un orgullo, ¿no? Decir, bueno, yo recuerdo a este chaval, ¿no? Yo soy un privilegiado, lo tengo que reconocer así. Yo soy un privilegiado. Profesionalmente podía haber hecho otras cosas, estoy convencido de que sí, pero bueno, veo las carreras, las disfruto, y a veces echo de menos estar en los boxes, porque yo vengo de la prensa escrita, que hablabas con los pilotos, con los técnicos, te enterabas de cosas por detrás, y con los años pues te vas dando cuenta de que cada vez sabes más de carreras. Y eso, he conocido gente estupenda. ¿Que hubiera podido llegar más lejos en otro sitio? Probablemente sí, pero yo reconozco que soy un privilegiado. Y el título ese de la voz del circuito me lo puso un director. Nunca he pensado que soy la voz del circuito. De hecho, a veces en conversaciones personales me habéis oído. Yo soy de los que cree que no me escucha nadie, pero se ve que sí, que hay gente que me escucha en la grada y demás. Hay una anécdota, porque yo no empecé aquí como el primer speaker en el circuito, hubo otra gente, venía gente de fuera. Y yo hacía las retransmisiones para Radio Nou, en valenciano. Y el primer año, yo recuerdo que a los técnicos les dije, a las 7 de la mañana salimos de casa. Dice, tío, no es muy temprano, que las carreras son a las 11. A las 7 de la mañana salimos. A las 7:20 llegamos aquí y había embotellamiento. Todo el mundo que se quedó en el embotellamiento, que estaba bloqueada la carretera desde Valencia hasta el circuito, todos nos escucharon a nosotros. Y fue un orgullo el decir, bueno, hemos dado un servicio público, que era nuestro cometido entonces, en Canal Nou Radio,
o Radio Now que éramos, y bueno, pues es un trabajo bien hecho, todo fruto de la pasión. También hay una cosa que es importante saberlo. Yo también intenté correr en moto. Ostras. Pero yo era malo del demonio, ¿eh? Pero muy malo. Lo tenía todo a punto, todo preparado, todo arregladito, pero lo del paso por curva no era lo mío. Entonces me fijaba en otras cosas y a lo mejor por eso pues acabé haciendo esto. Y el año pasado, bueno, se cumplieron 25 años desde que se inauguró el circuito. Tú has podido estar en los momentos más icónicos. ¿Cuál es el momento que más te ha impactado de toda esta historia? Ha habido algún campeonato del mundo que se ha ganado en la última curva que me llamó mucho la atención. Yo vi el de Maverick Viñales. Para mí, Sí. A partir de ese momento, este hombre está en un estadio superior, porque había, si no recuerdo mal, 5 pilotos para el Mundial. Ha habido otras decepciones, pues cuando Faubel quedó subcampeón del mundo. Me tengo que sentar un día con Héctor y hablar con él, que me cuente cosas de aquella época. Pero, no sé, algún accidente escalofriante que luego ha salido bien. Aquí hubo un chico en carreras de La León, creo que fue, que hizo un trompo a final de recta y se estamparon de frente contra él, estaba parado. La curva final de recta, no te tengo que decir que es muy rápida, es a gran velocidad. Y ese chico se acababa de comprar un Hans, el protector del cuello. Pues eso y el protocolo que el doctor Vila y su equipo hicieron, pues le salvaron de quedarse en una silla de ruedas. Yo pregunté por él meses después, creo que este chico escribió una carta de agradecimiento, y ves esas cosas de superación increíbles. Pero, no sé, a ver, alguna carrera que me llama la atención, ¿no? Creo que la exhibición de Alonso aquí con el Nissan fue espectacular. Es un zorro, siempre lo ha sido, ya era un chaval muy, muy cerebral en las carreras. Algunas actuaciones de mecánicos sorprendentemente, trabajando con las manos en motores en caliente porque no llegamos al final de los entrenamientos. Y no sé, pues a mí, yo recuerdo a Alex de Bon, que batió el récord de la pista en 2,5, le gripó la moto a final de recta en un duelo terrible con Héctor Barbera. Estuvieron las 4 últimas vueltas marcando la pole uno y el otro, y al final el récord absoluto de 2,5 lo tiene él, pero le gripó a final de recta, se fue al hiperespacio, destrozó la Aprilia, se destrozó él, y a mí me llamó poderosamente la atención las ganas que le pusieron. Era un duelo, que eso pase en un sábado, que no pase en carrera, pues a mí me llamó mucho la atención. Otros pilotos con mucho coraje. Yo recuerdo a Jovey, de la saga de los Jovey, de los Fórmulas, que se salió en una curva, en la primera curva, y batió el récord de la pista 7 veces seguidas, en una remontada completamente suicida, y creo que aún entró en los puntos, ¿no? Con los Fórmula 3. La verdad que he vivido carreras en primera persona y sí, me lo he pasado muy bien, la verdad. Bueno, viviste también el adiós de Rossi, ¿no? Sí, pero como eso estaba muy cantado, ¿me entiendes? Y luego Rossi con esta pista tiene una relación amor-odio. Los deportistas tienen ese problema, ¿no? Que siempre se retiran tarde. Hay que retirarse cuando estás arriba. Pero bueno, estuvo unos cuantos años muy apoyado, llenando circuitos y con la grada de amarillo, ¿no? Pero claro, que Hayden le ganó el Mundial aquí, eso no lo olvidamos, no tenía ninguna posibilidad. Yo creo que Honda aquel año en esa carrera, hasta la moto de Elías corría más que la de Rossi, y encima las dos Ducatis ganaron primero o segundo aquella carrera, no tenía ninguna posibilidad. Honda puso una disciplina entre Pedrosa y Hayden, digo, esto después de Portugal, ¿recordáis, no? Que se fueron al suelo. Sí. Esto no se nos puede escapar. Y además Hayden es un tipo que nos caía a todos tremendamente bien. Lo pasamos muy, muy bien. Oye, Mika, una pregunta. Cuando te caes con la moto, ¿dónde compras los recambios? En B-Racing. Pero ¿y si quieres que te lleguen en 24 horas? En B-Racing 1. ¿Y si quieres un buen trato y que sean profesionales? B-Racing1.com, en la descripción. Venga, dale Vamos, caña, espabila. vamos.
¿Y algún título que recuerdes? Porque claro, si al ser la última carrera del campeonato, siempre hemos tenido momentos memorables de títulos. ¿Cuál es el título que más recuerdes? Has hablado del de Viñales, pero a lo mejor el primero de Marc en MotoGP, alguno que te haya llamado especialmente. A mí, personalmente, volver a ver a un valenciano ganar un mundial como Nico Terol a mí me emocionó. Sí. Lo tengo que decir, la verdad, es la realidad. Llegamos a poner Paquito el Chocolatero en la música, gastamos muchas bromas con la música, en la grada, y hubo gente que me empezó a mandar mensajes de WhatsApp, tío, claro, ¿estás poniendo Paquito el Chocolatero? Y digo, sí, porque es de la zona. No, ya sé que es una marcha que en Alcoy no pega mucho porque, bueno, tienen sus diferencias, pero bueno, era un poquito lo que tocaba. Además estaba peleando con Zarco, si no recuerdo mal, puede ser, aquel año. Creo que, bueno, Viñales seguro estaba, yo creo que Zarco. Creo que fue con Zarco. Con Zarco, que se cayó subiendo Champierreros y ya era campeón del mundo, y las últimas vueltas fueron emocionantes. Y bueno, pues algunas de coches también hemos tenido alguna que, bueno, pues que es memorable, ¿no? Lo de la música sí que es una gamberrada que hacemos. Ya sabéis que aquí montamos lo de la ola, ¿no? Todos los años antes de MotoGP. Es una cosa que nos pidió Eurosport. Y yo tengo una connivencia muy clara con el otro speaker. Cuando es el Mundial viene un compañero de Barcelona, que es Cesc Vila. Tenemos una voz muy parecida. Y, bueno, pues dice, Eurosport nos ha pedido que organicemos una ola. Y digo, bueno, tío, pues vamos a probar, pero habrá que calentar a la gente, no sé si va a salir. Un año dimos 7 vueltas, me acuerdo perfectamente, estuvo muy bonito. Y sí, pero luego, todos los años tenemos la mala costumbre de poner música para que nadie los olvide, de cantantes que han fallecido, pues cuando pusimos a Tina Turner, o cuando pusimos a los de Jarabe de Palo, o bueno. Pero es que el año que pusimos a Camilo VI, la grada estaba cantando las canciones de Camilo VI. Y te quedas un poco diciendo, estamos generando un monstruo. Este año no se van a escapar de la potra salvaje, que se la debemos del año pasado. También usamos los éxitos del año, ¿no? Hay que jugar un poquito con la música. Pero hay una norma que siempre tenemos. Y es que nosotros nunca ponemos música durante las carreras. Creo que el sonido de las motos, para los que somos aficionados, seguidores, para los conocedores de este mundo, el sonido de un motor te da información. Y a veces hay gente que está muy por los adelantamientos, pero a mí me lo han contado, de aficionados mayores que dicen, esa moto no va bien. O yo recuerdo que un aficionado muy mayor me decía, él iba siempre a la grada blanca, y decía, es que ves a Márquez y frena 80 metros más tarde que los demás. O sea, es que va a gas a fondo con la moto cruzada, y cuando uno frena, él todavía va enroscado. Y digo, si eres de los pocos que se debe fijar en eso. Todavía hay aficionados que bueno, pues que disfrutan de cualquier rincón, de cualquier... Porque la curva de final de la entrada a meta, la curva de la grada blanca, para mí es una de las más bonitas. Es de las más despreciadas, pero para mí es de las más chulas que hay. Bueno, también viviste la despedida de Cribillé, ¿no? Sí, Cribillé fue una despedida muy digna. Los profesionales de la comunicación, cuando vas a una rueda de prensa, estás trabajando. Y Cribillé comunicó que no podía seguir, que se daba un plazo, que tenía problemas. O sea, que seas campeón del mundo y que estés aquí. Cribillé, además, cuando vino al Racing Legends, cuando ha venido al Racing Legends, yo le dije, ¿tú eres consciente de que no has acabado ninguna carrera aquí? Y sin embargo, podía ser un circuito que no te gustara, pero vienes agradecido y dices, pues sí, yo aquí he peleado y bueno, no he podido ser. El primer año se cayó adelantando a Roberts en mojado. Me acuerdo yo que empezó a abrir la trayectoria y dije, bueno, le echó muchas narices, Cribillé, en aquella carrera. Y bueno, pues se fue al suelo, ¿qué le vas a hacer? Pero esa despedida, el tío reconociendo sus carencias, dando gracias a la gente, cuando acabó toda la sala de prensa estaba de pie aplaudiendo. Y esto los periodistas no lo hacen, no tenemos obligación de aplaudir. Tú estás trabajando, tomando notas o grabando o recogiendo las imágenes. Pero, y recuerdo que aquello me impactó, un silencio verdaderamente bíblico. Era algo fuera de lo normal. Me has hecho recordar un momento curioso de
de aquel año. Pues si vosotros igual no habíais... ¿Qué tendríais? ¿3 o 4 años en aquella época? ¿O Nosotros no? nacimos en el 99. Pues Ahí, mira, sí, cuando fue campeón, justamente. pues tendríais esa edad, 3 o 4 años tendríais, no Sí. mucho más. Que te acuerdes de eso... No, hombre, yo no lo he vivido. Ya, pero que, Pero que sí lo que- tengas conciencia de eso es muy... Hombre, creo que es un momento, ¿no? Bastante impactante, sobre todo todo lo que ha aportado él para el motociclismo español. Cribillé nos demostró que podíamos ser campeones del mundo de lo que quisiéramos. Ahora estamos muy mal acostumbrados, tenemos 20 y tantos campeones del mundo, esto. Parece que si no gana un español, que no estemos ahí, que sea un desastre. Yo he vivido la época de no ganar nada. Yo he vivido la época de hacer un podium, de que teníamos a Nieto clamando solo en el desierto, llegó Ricardo Tormo y aquello fue una revolución. Tenemos otro español que puede quedar campeón del mundo, eso lo he vivido yo. Que ahora, pues todo el trabajo de la afición, mecánicos, directivos, patrocinadores, porque hubo una época que estaba sembrado el Mundial de Patrocinadores Españoles. Todo ese trabajo que nos lo estemos cobrando ahora me parece perfectamente lícito. Todos hemos vivido la época de los italianos, que parece que solamente había italianos. Bueno, pues eso luego bajó, y luego ha vuelto a subir. O los pilotos alemanes, que todos tenían unas motos de 2,5 y 3,5 espectaculares. El equipo HB, aquel que corrían. Pues todo esto ha evolucionado. Pues ahora los españoles estamos mandando, pues disfrutemos del momento. Ya nos llegarán horas bajas, seguro. Sí, ahora mismo estamos, bueno, liderando las 3 categorías, sea Moto 3, que yo creo que los 3-4 primeros españoles, Moto 2 igual, MotoGP Marc arrasando. ¿Cómo ves este año tú el Mundial? A ver, a los que sabemos de motos, y me quiero incluir en ese grupo. No soy yo, no me quiero postular como lo que no soy, pero llevo unos años en esto. Me parecen tremendamente emocionantes las carreras de Moto 2 y Moto 3. En MotoGP se ha juntado el mejor piloto y la mejor moto con un tipo que además tiene muchísimas ganas. Él es consciente que para ser el mejor del mundo no tiene que coleccionar más campeonatos que Agostini. Respetando a Giacomo, el gran Giacomo Agostini, Mino, como le llaman los italianos, pero es que hacer lo que ha hecho, esa decisión que tomó de bajarse, de cobrar menos, con el riesgo de caerse y hacerse daño irreparable, porque esto le podía haber pasado otra vez. Y ver que está ahí. Yo creo que tomó unas decisiones en su vida, trasladando su domicilio, buscando un entorno próximo diferente. Y creo que él ha encontrado ese... Eso está estudiado en psicología del deporte. Ese momento en el que te sale todo bien, tú no eres consciente, pero llevas un trabajo detrás. Y yo creo que esto él está demostrando ahora mismo que para ser mejor que él a lo largo de la historia, hay que ser un grandísimo piloto. También te digo otra cosa. Yo creo que si a Agostini lo pusiéramos ahora con una Ducati y con 20 años estaría adelante también. Y a May Helmut también. Y Ángel Nieto con 20 años y una Ducati estarían delante también. No vamos a quitarle méritos a la gente que hay. Lo que ocurre es que en España tenemos una industria del mundo del motor ahora mismo. Más en motos que en coches, de acuerdo. Pero la época de los Quijotes se acabó. Aquello de que iban con lo puesto, que tengo 2 pistones para todo el fin de semana. Estamos hablando de un equipo oficial Derby, hay muchos que no saben quién era, pero hubo un español que era Santi Herrero, que estuvo a punto de quedar campeón del mundo de 2,5, con una moto 100% española y con una tecnología espectacular. Era un Quijote, él iba con su mecánico y nada más. Y para que no le robaran la moto, se la desmontaban y se la subían al hotel. Porque lo que lo guardaban era en un box y ya está. La época de Ricardo Tormo, pues Ricardo Tormo, hay una pancarta para los aficionados a los mitos, una pancarta que ponía Ricardo, Carmona y Carsí. Eso era todo el equipo. El chofer, que era Carsí, que era fontanero de su pueblo, Carmona y él. Y a mí me contaron cosas que dices, esto es mentira, ¿no? Contra toda una industria alemana que tenía los últimos pistones Mahle, que tiene unos cigüeñales forjados que no se rompían, y ellos me decían, no tenemos más que lo que cabe en la furgoneta, no tenemos nada más. Me contó una anécdota Ricardo una vez, que era, Ricardo tenía la fama de que era el más rápido bajo el agua. Olvídate de pilotos australianos que dicen por ahí, el más rápido.
había un gráfico en Nogaro, un circuito espantoso, pero bueno, que el tercer paso por curva era el suyo. Estaba Barry Sin, Kenny Roberts y el tercero era Ricardo Tormo con una 125, frente a las 500. Bueno, pues el día que llovía, que un tipo de un pueblo chicotet, de un pueblo pequeño, para las que no sean valenciano parlantes, como Canals, tuviera la psicología tan adelantada de irse rulot por rulot, olvidaros de motorhomes, abrir la puerta a las 8 de la mañana, despertarlos y gritar, está lloviendo, ¿quién va a quedar segundo? Y se pasaba por todas las rulos de su categoría y ya les había comido la moral. O sea, ¿cómo puede ser un tío tan adelantado? ¿Cómo puede decir, le voy a minar todo su espíritu para que piensen que van a quedar segundos? Eso que está estudiando en psicología del deporte, si tú no crees que vas a ganar, no vas a ganar. ¿De dónde sacó esa capacidad de entenderlo? Bueno, pues anécdotas de esos Quijotes ahora ya no existen y ahora mismo tenemos una industria donde vienen pilotos de fuera a correr aquí, que luego los hemos visto correr en los mundiales y que están ahí gracias a que se han forjado aquí fin de semana tras fin de semana. El ejemplo más bestia a lo mejor es el de Alex Barros, que se venían de Brasil aquí a correr y se volvían a Brasil. Pues era así, era así lo que había que hacer para estar delante en el mundial. Un día estaban aquí rodando los chavales de la Cuna de Campeones y vinieron un grupo de italianos a rodar hace unas tandas y se vieron que estaban rodando en el circuito y se plantaron allí. Claro, te ves a chiquitos de 7 y 8 años batiéndose el cobre en un entrenamiento particular y le pega un codazo al otro y le dijo, Guido, ¿has visto? Guarda, ¿por qué son campeones del mundo? O sea, porque a los 7 o 8 años ya están zurrándose. En Italia, hasta que no tenías 18 años, no podías entrar en un circuito de Gran Premio, por ejemplo. Estaba prohibido. Ahora creo que ha cambiado la normativa, no estoy seguro. Y antes que estábamos hablando de Ricardo Tormo, ¿tú qué pudiste aprender de él? Ricardo tiene una personalidad apabullante. Lo que sorprende es eso, que un tío de... creo que Jaime Alguersuari fue el que le puso el nombre del ratón de Canals. Y que un chico de Ayacor, de una pedanía, porque no era ni de Canals, fuera tan listo. Él quería ser ciclista, me lo contó, porque me contó que él quería ser ciclista y subían con las bicicletas al puerto de Albaida y se tiraban. Entonces le descubrió la velocidad y entonces ya se cogió. Claro, un tío que empieza a aprender el equilibrio con aquellas bicicletas, que a saber lo que serían. Y luego pues empezó a meterse con mecánica, su familia tenían algún mecánico y bueno, pues empezaban allí y la pasión por las carreras y todo esto. En los libros que se han escrito, el más afortunado probablemente sea los que escribió el difunto Paco Desamparados, contaba cosas que son reales, que a mí me las confirmó él. Pues lo de correr sin licencia, que sus padres se enteraron que había quedado segundo en Cullera por la radio. Yo conocía a sus amigos y me contaban una serie de cosas, pero también conocía a Dorflinger, conocía a su jefe de equipo, a Rojo, que fue equipo en Derby y en Bultaco. Y aquello, pues, te das cuenta de que era un hombre con una capacidad. Hay una carrera, está en YouTube, la podéis buscar, que es el Gran Premio de Holanda cuando él ganó el segundo mundial, el 81, el TT de Assen. Estaba lloviendo y Dorflinger llevaba un avión. O sea, esto no hace falta ser muy inteligente para ver cómo corría aquello. Dorflinger se salió y Ricardo fue el único que pudo seguirle. Y entonces el resto de pilotos, hasta 36 que corrían entonces, eran todos holandeses. Había una afición desmedida en Holanda por las 50, por las tazas de café. Y bueno, Ricardo tenía seguidores en Alemania y en Holanda. Pues Dorflinger cometió un error y dejó 1 metro en una curva. Ricardo se tiró allí con todo y le adelantó. Creo que la carrera era 6 o 7 vueltas solo. En Assen, uno de los circuitos antiguos, es más grande que el de ahora. Y Dorflinger no lo pudo perdonar. En la siguiente vuelta fue a por él. Estaba mojado, cometió un error, se salió de la pista y Assen era el circuito este que era todo pasto, era verde. Es que las vacas pastaban allí. Y tiene la mala fortuna que corres más por encima de la hierba que por el asfalto cuando está mojado. Se dio una nata que se rompió el tobillo. Y entonces, bueno, pues Ricardo ganó, Dorflinger estuvo lesionado un par de carreras y no pudo correr, y Ricardo ganó el Mundial, pero se decidió en la última carrera, no creáis.
Y le pregunté a Ricardo años después, Ricardo, tú podías haber quedado segundo aquella carrera. Tú podías haber decidido, bueno, me reservo, me pagarán una pasta por quedar segundo, que era uno de los tipos importantes del Mundial, era uno de los tipos que llevaba espectadores al circuito, y conformarte. Dijo, no. Dice, ganar es todo. O sea, por ganar hay que hacer lo que y te das cuenta de lo importante que es ganar para un piloto de Gran Premio. O victoria o te vas a casa sin nada. Pues era de esos hombres, como la mayoría de campeones del mundo, que quieren o ganar o hospital, ¿no? Una de las dos cosas. ¿Crees que esa es la diferencia entre los que están adelante a día de hoy, por ejemplo, MotoGP, y los que un poco a lo mejor se conforman y no buscan ese límite como hace, por ejemplo, Marc? Pues depende de la ambición que tengas. Hay gente que se asienta en el campeonato del mundo y dice, me quedarán unas pocas temporadas aquí, la moto no da para más, yo aporto al equipo y puedo estar delante, y con eso cumplo y me gano el sueldo. Y hay otros que quieren progresar y estar ahí. Lo que veo es que hay pilotos que han despreciado el ser campeones del mundo en alguna categoría de Moto 3 o de Moto 2 por tener una oportunidad en el Mundial, ¿no? Pues Fermín Aldeguer podría haber sido campeón del mundo de Moto 2. Es un riesgo muy grande. Pedro Acosta siempre tendrá un campeonato del mundo en su casa. Tiene más, pero eso siempre lo tendrá. A lo mejor ganas menos dinero, pero cuando dejas las carreras y miras atrás, el decir que ese año yo fui el mejor de todos creo que es mucho más importante. Ya es una cuestión de cada uno, pero si nos remitimos al que es líder del Mundial ahora, Márquez, esa ambición desmedida que tiene, yo creo que la gran diferencia entre los campeones probablemente sea esa, el decir, quiero ser el mejor en esta carrera, quiero ser el mejor en la siguiente, quiero ser el mejor en la otra. ¿Tú no crees que Márquez podía levantar el pie? Con toda la ventaja que lleva o lo que sea. Pues yo creo que no lo va a hacer. Yo creo que no lo va a hacer. Bromeando con Jaime Alguersuari, una entrevista que hicimos con vosotros aquí, ¿no? En lo de Fast and Curious, que yo le decía, es que las va a ganar todas. Y me dice, ¿cómo las va a ganar todas? Digo, Jaime, es que lo tiene todo. Si no tiene mala fortuna o lo que sea, que la tuvo, ¿no? Pero bueno, al final creo que lleva 7 de 7 ahora seguidas. ¿Qué más quieres, no? Pues él quiere 8. Él quiere, y luego querrá 9. Y si en Japón gana con una Ducati, para los de Ducati es muy importante ganar en Japón y ganar en Estados Unidos. Entonces yo creo que eso... ¿No recordáis a Daliña defendiéndole en Italia, diciéndole, va de rojo, es de los nuestros? No le silbéis que es de los nuestros. Sí, a Tardocci era. Sí. Tardocci. Pues imagínate. O sea, entonces eso es importante, ¿no? Que el jefe de tu equipo te esté defendiendo delante de toda la presión mediática italiana que hay. Pues esto quiere decir que estamos frente a un tío con una ambición desmedida y que sí, que probablemente la diferencia entre un gran campeón y otro que es piloto, creo que está ahí, en esa ansia por ganar. Entonces, ahora, ¿tú crees que en el Mundial actualmente quedan muchos pilotos así, como los que hemos comentado, como Santi Herrero, como Ricardo Tormo, como Marc? ¿Hay más como él o crees que solo está Marc en este caso? ¿Tuviste la carrera de Muñoz el otro día en Moto 3? ¿Crees que ese tío le daba igual caerse o ganar? O sea, iba a tope. Creo que los hay. Creo que hay muchos pilotos que están ahí. La realidad es que todos son rápidos. En una parrilla de ese, todos van deprisa. Yo siempre he tenido la siguiente teoría, que los que están más delante es porque son más inteligentes, porque han encontrado algo que no han encontrado los demás. Patrocinadores, técnicos, la moto, un equipo que le rodea, que sus carencias las han sabido subsanar, y que esas debilidades que pueden tener, pues han sabido sacarles partido, ¿no? Y que han sabido sacrificarse. Habría que ponerse en la piel de muchos de los pilotos cuando lo han dejado, que es cuando son sinceros. Ahora todos están vendiendo la imagen de ganador, de campeón, de triunfador. Pero
no sé, yo creo que, por ejemplo, escuchas a Biaggi hablar de cosas de motos y tiene mucho sentido, ¿no? Cosas, un tío que era un gran campeón como Biaggi, dice cosas pues, con mucho criterio. Y él fue un ídolo en Italia, sobre todo en el sur de Italia. Entonces, sí que sería interesante tener una conversación con... De hecho, hay algunos grupos por ahí de YouTube que se ven, ¿no? Que hablan algunos expilotos y van contando anécdotas, van contando historias. Pues eso. Yo recuerdo una carrera de Aspar en Montmeló contra Dir Raudies y se la jugó en la última curva, en la última vuelta y se cayó, Jorge. Y le dije, Jorge, lo tienes perdonado. O sea, dijo, sí. O era podium o era hospital. Fue hospital. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero aquella carrera... No, algunos, yo personalmente no le hubiera perdonado que hubiera sido segundo. Y ya de cara un poco al año que viene, ¿tú cómo prevés que va a ser el Mundial? ¿Va a ser otra vez arrasar? O sea, que Marc arrase otra vez. ¿O crees que ya va a haber un poco más de igualdad? Sobre el papel, este año no veo mucha alternativa. Me gustaría estar en la cena de Nochebuena de los Márquez. A ver si la madre le dice al mayor, oye, que tu hermano pequeño también le gustaría ser. Pero yo creo que esos dos son peor que los Schumacher, que competían hasta para ver quién acababa antes el desayuno. Entonces, no le veo mucha alternativa ni por motos ni por pilotos. Tal vez dentro de 2 años alguna marca cambia el reglamento también, ¿no? Estas cosas, pueda estar al día y entonces pues ver ahí que haya. Yo no creo que haya conspiraciones. Es muy fácil decir que Dorna está conspirando para que haya, además... un promotor lo que quiere es que se llenen los circuitos, que haya más audiencia, que los derechos de televisión sean más caros. Pero es que hay seguidores de Márquez por todo el mundo. Yo creo que este hombre en Tailandia no podría ir por la calle. Así de claro. En Japón tampoco. Entonces, en España ni te cuento, ¿no? Ha hecho algunas bromas plantándose en algún sitio, ¿no? Pero yo creo que van a conseguir un ídolo para toda la vida. Y creo que ahora mismo es el mejor piloto que hay encima de la parrilla. Si tecnológicamente alguna marca vuelve a estar delante, sería a partir de mitad de la temporada del año que viene. Ver si KTM con toda la inyección de dinero que va a tener ahora para que técnicamente estén más adelante. Bueno, yo creo que Pedro Acosta es un gran piloto, ¿no? Pero Fermín está ahí también. Es algo que uno tiene que ver cómo evoluciona. Lo de que Márquez lo ganara todo para mí era un sueño, un deseo, vale. Pero es que al final él no se deja ganar. Él, cuando ha cometido errores, un sábado que no está en la pole, reflexiona, se junta con su gente y trabajan por la noche. ¿Cómo podemos hacer esto así y tal? Da 3 vueltas, está la moto perfecta. Vamos a hacer esto. Y sale. Pues si no tienes una alternativa, seguirás siendo campeón del mundo más tiempo. ¿Que hay gente detrás? Sí. Pero ¿quién le va a toser a Marc? ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? Es muy complejo. Yo estoy convencido de que mucha gente estará dispuesto a disputarle una frenada y demás. Porque además lo ha hecho en algunos circuitos que no le iban. O sea, lo ha hecho en circuitos de nunca ganó. Él sí que sabe dónde no ha ganado. Y lo tiene ahí marcado en rojo porque para él es muy importante. Él quiere ser más veces campeón del mundo, ¿no? Él quiere demostrar que es el mejor que ha habido en los circuitos rodando en el mundo de las motos. Desde la época de Geoff Duke en el primer mundial en el 49 hasta ahora. Que él quiere que se quede como el mejor. Y si te fijas, los grandes pilotos le tienen admiración. Cuando le han preguntado a Agostini, el tío dice que es... O sea, que un tío, campeón del mundo 15 veces, ¿eh? Yo he visto el respeto que le tienen a Agostini en Italia. Yo lo he visto. O sea, le preguntas a Duhan y te estaba mirando diciendo, me gustaría haberme enfrentado a este tío. Es lo que les gustaría a ellos de verdad. Los mejores quieren estar con los mejores. Y reconocen que Marc hoy por hoy está un paso por delante. Este circuito, en teoría, a él no le va. Y a pesar de eso, tiene
tiene muy buenos resultados. O sea, fue el único que le plantó cara a Lorenzo cuando Lorenzo ganó el Mundial. Es que rodaron, creo que fue en 39-0. O sea, aquel Mundial que ganó Lorenzo, el del biscotto que decían los italianos, yo bajé al corralito que llaman ahora, al parque cerrado, bajé a ver las motos. No tenían neumático. Ninguno de los dos. Y yo estaba comentando con Ses, Vila le decía, Ses, tío, que Pedrosa está guardando gomas, que las últimas vueltas se lo va a comer, como así fue. Pero estos dos no se adelantaron en ninguna curva. Dos estilos de pilotaje muy diferentes. Marc era como un rally, salía como los coches cruzado, abusaba de toda la electrónica, del control de tracción, y cuando enchufaba le había sacado 200 metros en la recta Lorenzo. Pero empezaba a remontar en la zona. O sea, es curioso, las Yamaha, que en teoría siempre han tenido mejor chasis, se comportaba mejor la Honda que la Yamaha, pero Lorenzo tenía una conducción, un pilotaje más tradicional, consumía menos neumático, pero traccionaba antes que Marc. Y así estuvieron todas las vueltas. Yo me lo pasé en grande. Es cierto que para mí el cronometraje, soy un obseso de los cronos. Y aquella carrera fue verdaderamente espectacular. Yo entiendo que la gente quiere ver adelantamientos, pero yo estoy convencido que los ingenieros tienen que estar flipando viendo la telemetría. Si alguno pudo ver la telemetría de los dos, debió estar todavía soñando con una carrera perfecta. Entonces, ¿es para ti Marc Márquez el mejor piloto de la historia? Yo te lo he dicho antes. Si a May Halwood le diéramos una Ducati de las de ahora, te digo yo que estaría adelante. Eso no se puede medir. Lo que pasa es que está haciendo cosas que no ha hecho nadie. Halwood se retiró, se subió a una Ducati preparada que no era oficial y ganó en la isla de Man. Entonces, eso tampoco lo hizo nadie. Igual los Dunlop han hecho alguna vez, ¿no? La familia Dunlop en la isla de Man ha hecho eso. Pero que no se puede haber retirado, que no tenía bastante este hombre. O podía estar sexteando sexto, séptimo, entre los 10 primeros. Igual se podía conformar a otro piloto, ¿no? Me he caído, me he hecho mucho daño, he dejado una moto, no, quería ganar. Entonces, tienes que medir a los pilotos, a veces no por los resultados, sino por lo que han hecho y cómo lo han hecho. En una quiniela, os pasaría como Ricardo Tormo cuando llueve. ¿A quién pondría segundo? Porque es que primero casi todo el mundo va a apostar por él, ¿no? Creo que lo vamos a disfrutar unos cuantos años más todavía. Y lo vamos a vivir intensamente. Nos va a dar sorpresas. Algún día en algún circuito le va a salir alguien que le va a plantar cara, ¿no? Pero como decían los grandes entrenadores de fútbol, tú sales al Santiago Bernabéu o al Nou Camp y eres un equipo que acaba de ascender y lo primero que te entra es el miedo escénico ese, ¿no? O sea, cualquier piloto que esté rodando delante de Márquez va a decir, ¿qué está pasando? Tienen que asaltarte las dudas y en ese momento tú fallas y él te adelanta, porque él no falla. ¿Y ves a Alex Márquez vestido de rojo? Yo creo que tener dos Márquez en la casa de Bolonia creo que no es interesante a nivel comercial. Entonces, tampoco... Creo que nunca ha habido dos hermanos en el mismo equipo al máximo nivel, ¿no? No hemos visto a los Schumacher, a los dos, corriendo en Fórmula 1 en el mismo equipo, por ejemplo. Pero no lo veo. Yo veo más a Alex buscando una alternativa en otra marca. Si hay una moto que puede volver a ser ganadora de otra marca, de Yamaha, KTM, Aprilia, que hagan una moto que esté delante, sí que tal vez lo veo más en ese rol, excepto la Nochebuena, que en la cena de Nochebuena de la familia la madre les diga a los hermanos, este año déjale al pequeño que gane, pero creo que no le va a dejar. Y como alternativas, estamos viendo Acosta, que parece que la KTM parece que está dando un paso adelante. Depende de circuitos, ¿eh? Depende de circuitos. Fermín también, bueno, está demostrando ahora esta segunda parte de temporada que está adaptando y puede ser una alternativa a lo mejor a alguna carrera. Estos dos pilotos, bueno, tienen algo en común, que son de Murcia. ¿Crees que ahora están dando un paso? A mí me da mucha envidia. Porque yo soy valenciano, soy muy valencianot. Soy de Castellón, pero bueno, soy muy valencianot. Y nosotros no hemos tenido nunca un piloto
que gane un mundial de Moto 2 o de 2,5, ¿no? Veo a los nuestros que están ahí delante, pero siempre parece que siempre nos ha faltado un poquito. Ya hemos tenido pilotos en 500 corriendo. Yo recuerdo a Batiste Borja, que era uno de esos pilotos que tenía el don. Batiste podía haber sido campeón del mundo, pero las circunstancias no se le dieron. Pero bueno, a Batiste le dabas un tablón con ruedas y te lo hacía correr. Entonces, en Murcia, que tengan pilotos, que estén saliendo tantos pilotos. Yo este año fui a un circuito que no había ido nunca. Pasaba por allí cerca, tenía tiempo, digo, voy a verlo. Y me pasé por Fortuna, por el circuito de Fortuna. Mira que el circuito es... Eso sí que es un Scalestric. Pero vi a 6 nanos batiéndose el cobre con motos sin carenado, parando, poniéndolas a punto, los padres allí, y a varios adultos rodando con ellos. Pues tú dejabas ahí medio metro en un interior y no se lo pensaban, se tiraban a saco. O sea, y claro, tú tienes 25 años y que un chaval de 12 te meta ese interior, te duele en el fondo, vamos. Y claro, ves ese desparpajo que tienen, esa naturalidad, entonces lo entiendes. Entiendes que estén rodando todos los días, que estén compitiendo todos los días y que a lo mejor ahí, en aquella media hora que estuve, yo vi cosas que no he visto en las carreras, ¿no? Ves cosas en los entrenamientos esos, como si le han pasado un tío por fuera, otro por dentro, ¿cómo lo ha hecho tan natural y parece que el trazado no ha modificado nada? Hay una anécdota en el mundo del básquet. Dicen que el mejor partido del mundo fue un entrenamiento que hicieron la selección de Estados Unidos para Barcelona 92. Un entrenamiento normal y corriente en Barcelona mismo. Y dice que, claro, tenían a los mejores de la NBA. Y dice que estuvieron 20 minutos zurrándose. Entonces los aficionados al básquet que estuvieron allí, los periodistas, porque además era cerrado, era un entrenamiento privado que solamente dejaban a prensa, dicen que vieron el mejor baloncesto del mundo. Ni marcador, ni nada. O sea, entonces, en ese circuito yo vi unas cosas que me quedé verdaderamente impresionado de, no sé ni los nombres de los chavales y demás, pero cuando tienes ese nivel y eres el mejor de ese grupito, luego te enfrentas a otros pilotos del mundial y también tienes que ser de los mejores. Creo que están haciendo un gran trabajo que no se ve, unos padres tremendamente aficionados que tienen mucho oficio en la mecánica, porque claro, no puedes estar pagando un mecánico profesional todos los días para montar la moto. Y los nanos cuando acaban clase se van allí a rodar, ni extraescolares ni nada. Y ya sabes que las sensaciones de ir en moto son de las mejores del mundo, y de correr en moto en un circuito yo creo que es la segunda cosa mejor del mundo. La primera cada uno que la elija, pero la segunda cosa mejor del mundo para mí es rodar en un circuito en moto. Y bueno, ahora pasamos, si quieres, a tu historia y que comentes pues tus inicios, cómo empezaste como narrador también. Pues yo os he dicho que yo corría de piloto y era muy malo, pero malo de verdad. Sí, sabía carburar, trazaba pero era lento, tampoco tenía la mejor moto. La verdad es que no tenía la mejor moto y por eso no quedaba adelante. Mi moto no tenía. Buena excusa, ¿eh? Creo que le hemos dicho todos eso. No, yo no daba para más. Entonces, bueno, pero me fijaba mucho en las cosas y a partir de ahí sí que es cierto que me puse a escribir en otros medios. Empecé a escribir en un medio muy sencillo que había aquí en Valencia, que se llamaba, puedo decirlo, que ya desapareció, que era Motorsport Levante, y de allí salió una hornada de periodistas sorprendentes que se dedicaron luego en los medios aquí, incluso a nivel nacional alguno, y bueno, fuimos un grupito de periodistas que nos metimos ahí. Y un buen día, cubriendo una carrera en Alcira, se puso a llover a mares, como solo llueve en Valencia, que cuando llueve, pues eso. Y se retrasó todo, pues como 4 horas. El comentarista habitual entonces, que era un señor de Albaida, que se llamaba Mariano Madalena, dijo, yo tengo paella en casa, yo tengo comida familiar, y se fue. O sea, él pensaba que acabarían a la 1:30 y se fue. Y entonces llegó el secretario de la federación entonces, que era Carmelo Fernández, y me vio por allí, como él sabía que yo escribía de motos, me dice, Nacho, tú te conoces a los pilotos, ponte aquí. Y me enchufó el micro y me puse a contar las carreras. No había cronometraje, había una lista. Es cierto que me conocía a todos los pilotos, ¿no? Y se corrían 4 categorías, eran 80 Criterium, por decirlo allí, 80 Senior, 125 Junior, con las motos del Criterium, y 125 Senior con motos de Gran Premio se corría. Entonces aquel territorial. Y bueno, pues
comenté las carreras como bien pude, y bueno, me sabía las clasificaciones. Es cierto que yo era muy apasionado y tenía los títulos de director de carrera, de comisario deportivo, de cronometrador. Tenía un histórico de formación. Y bueno, cuando acaba la carrera, me giro y me veo, yo estaba, imagínate la escena, agarrado a una valla, encima de una mesa de camping, de esas de plástico que se movía por todos los lados, y estaba rodeado de gente. Y cuando me giro me veo que estaba rodeado de gente y digo, seguro que no he hablado de alguien del pueblo y estos de la Ribera me van a pasar factura. Y se pusieron a aplaudir y llegó Carmelo y me dijo, la semana que viene a Requena. Y ahí empezó la historia en los años 90. No sé si soy el más antiguo de los speakers en la Comunidad Valenciana, seguro que habrá alguno más anterior. Y ya empezamos, pues cada 2-3 semanas teníamos carreras en toda la comunidad, era un campeonato muy interesante, muy bien hecho, con televisión, y a partir de ahí pues ya te enganchas. Entré en Radio Nou, hablando en valenciano allí, hicimos el Gran Premio en valenciano en la radio varios años, que fue espectacular, y luego pues ya dejé Radio Nou por circunstancias profesionales y hubo un cambio de equipo y Pablo Pernia me dijo, vente y quédate aquí, y entonces ya dejaron de venir speakers de fuera y tal. Pero he estado en otros sitios, he estado en el circuito de Albacete, he estado en el circuito en Motorland, hago retransmisiones por streaming de carreras, bueno, ahora también por televisión, en la Copa de España de Mini Velocidad, la he hecho yo también. Y bueno, lo que pasa es que las carreras más complicadas son las del territorial, porque claro, no hay datos de nadie. Y ahora con las redes sociales encuentras algunas páginas, pero bueno, del Mundial encuentras datos en todos los sitios, ¿no? Incluso los servicios de prensa son muy buenos. Pero con esto, con los del territorial lo paso mal. Y yo sé lo importante que es que cites a un piloto, que sus familiares te están escuchando, que lo cites, que a veces a mí me han confesado que ha venido algún sponsor y que dice, mira Nacho, gracias por citar a mi nano. Digo, no, es que hizo un carrerón, es que empezó el 18 y ha acabado el 7. O sea, tío, que ha adelantado 11 puestos en una carrera, merece que lo dices, el sponsor gracias a esto continúa el año que viene. Pues eso. Y lo más bonito, pues como os he comentado antes, es que hay nombres que los ves ahora corriendo el Mundial y que están ahí delante. Yo recuerdo Oliveira, el portugués, que corrió aquí una prueba de la Cuna de Campeones y les metió un mundo a todos. Yo he visto a Jorge Lorenzo cuando era Giorgio Lorenzo. No sé si os acordáis de aquello, que al principio se llamaba Giorgio Lorenzo. Y entró aquí y fue un mundo. Yo recuerdo a Xavi Forés ganando la primera carrera de motos que se corrió aquí. Y él me dice, y no gané la segunda, porque él ganó en 50 y en 125 no pudo ganar, creo que le ganó Lorenzo. No estoy seguro, ese dato no lo estoy seguro, porque me falló la marcha, no sé dónde, ya sabes que los pilotos nunca... son pilotos por algo. Y entonces yo eso lo he vivido en primera persona. Y luego hay cosas que la gente está un poquito confundida. Sí, yo he estado muy cerca de los grandes pilotos, ¿no? De Stoner, de Gibernau, cuando ganó aquí el primer gran premio de un español, que pensábamos que no íbamos a ganar nada, porque siempre nos ganaban los de fuera, y ahora mira cómo estamos. ¿Sabéis lo que quieren los pilotos cuando suben al podium? Bueno, los que habéis sido pilotos, que os habéis vestido de romano, lo sabéis. Lo que quieren es que les des una toalla y agua. No quieren conversación. O sea, tú te ves a todo. Me he visto a Rossi con una cara de reventado. Y lo que quieren es, te están mirando como diciendo, ¿dónde hay agua? Y tú ya sabes que lo que quieren es agua. Tienen todas las manos atrofiadas del esfuerzo que han hecho. La adrenalina te da, pero cuando tienes el bajón, tu cuerpo no da. Y no se pueden quitar el mono, están sufriendo ahí sudando, luego tienen que ir a la rueda de prensa. Esos 20 minutos, para ellos es una maldad del demonio. Entonces, pues, intentas hacérselo lo más fácil, pero es eso, te crees que están allí para contarte la carrera y no están destrozados y lo que quieren es beber agua. Así de claro. Y como aficionado y al haber tenido tanta pasión, ¿cómo es estar delante de 100.000 personas que pueden caber aquí en el circuito y comentar las carreras? ¿Qué sensaciones te Yo da eso? no tengo ese miedo escénico, lo reconozco. Tal vez no es culpa mía, probablemente sea de mi colegio en el que iba. Yo estudié en los Salesianos de Burriana y allí
todas las semanas, quieras o no quieras, salías 2 veces a la pizarra o a resolver un problema o a cantar la lección o a un examen oral. Y a lo mejor ese miedo de enfrentarte a tus 39 compañeros de clase, recuerdo que el primero por orden alfabético era Albalate, si no recuerdo mal, y el último era Vilar. Pues esos 39 compañeros, porque éramos 40 tíos en clase entonces, los canallas que jugaban contigo a fútbol en el patio y todo, pues no lo teníamos. Eso de enfrentarte nunca me ha dado una responsabilidad. Sí que es cierto que cuando acaba el Gran Premio, especialmente el Gran Premio, Cesc y yo, si nos ha salido bien, nos felicitamos de forma natural, lo hemos hecho otra vez, nos ha salido chulo, hemos animado, hemos jaleado, hemos informado. A mí me gusta mucho dar datos. Yo creo que estos speakers que solo gritan, yo no creo que aporten nada. Pues todas esas cosas, cuando estamos contentos se nota. A mí hay carreras que me han gustado más que los grandes premios, ¿eh? O sea, yo creo que aquí hay carreras en el circuito Ricardo Tormo, especialmente las de la NASCAR, son espectaculares. Yo a los aficionados de moto, pues sois muy de moto vosotros, que vengan a ver la NASCAR. O sea, hay de todo. Hay tortas, hay adelantamientos, hay salidas de pista. Los neumáticos son así de altos, con lo cual la última vuelta flexan todos y ves como los coches son indomables. A mí, ¿quién fue? Borja García me dijo, esto es un camello que no hay quien lo dirija. Entonces me contaba que tienen el carburador es de 6 cuerpos o de 8 cuerpos, un carburador solo, enorme, y decía, cuando giras las curvas, tú te das cuenta que solo le entra gasolina a los cilindros de un lado, porque el coche está inclinado. Y entonces tú le pisas antes, calculando cuándo le va a entrar gasolina a la otra parte. Casi siempre sale bien, pero cuando no sale bien, pues aquello hay que corregir lo que deriva para todos los lados. Entonces, eran carreras muy divertidas. O cuando aquí hubo un campeonato que se hizo en España que era la Hyundai Accent. La Hyundai Accent era el grito de chapa, 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 porque había tortas. Además, si te fijabas, era muy curioso. La mayoría de coches tenían un patrocinador que era chapista. Carrocerías, no sé qué. Pepe y Luis, pintores de coches. ¿Por qué? Porque el lunes por la mañana los coches estaban destrozados. Hacían 3 mangas, creo que eran 40 o 50 inscritos, todos corrían 3 mangas y los mejores pasaban a una final. O sea, que tú corrieras 4 mangas en un día, los coches acababan reventados. Bueno, no cabían en el paddock. Entonces, hay carreras más chulas que el Gran Premio para los aficionados, muy aficionados, y yo creo que no hay que perdérselas. Ya habéis visto, aquí el drift se pone a reventar. Yo pensaba que esa especialidad no acabaría cuajando, y bueno, no es que cuaje, es que ahora mismo España es uno de los países que el drift es donde mejor está yendo. Los GTs, yo recuerdo una carrera de Le Mans Series, con los mismos coches que se corrían las 24 horas de Le Mans, con los mejores equipos, espectacular. O sea, y ahí, bueno, los aficionados a los coches sí que lo saben. No han vuelto más, pero, o por ejemplo, las carreras de la DTM, aquello era increíble. Ver los Mercedes, ver los Audi, ver los BMWs, ver los Ladas. Un equipo oficial Lada había. Y bueno, pues era tremendamente bonito. Y luego la cantera que hubo aquí. Aquí también hubo una cuna de campeones de coches, que mucha gente no se acuerda. Pues de ahí han salido técnicos, managers, mecánicos que están ahora mismo al máximo nivel. Alguno creo que está en Fórmula 1 trabajando de mecánico, pero si no están en GP2 o en otras categorías. Y bueno, pues yo creo que eso es importante. Hubo un director, el mismo que me puso a mí lo de la voz, ¿no? El sobrenombre de la voz. Bromeamos mucho cuando nos encontramos. Y él dijo que esto tenía que ser la casa del motor. Y creo que lo consiguieron. Ahora vamos a hacer un planteamiento a la inversa, ¿no? Buscando el absurdo como se hace en matemáticas. Si no consigues la teoría que tú tienes, es que demuestres la contraria, por reducción al absurdo, que se llama. Si no tuviéramos este circuito, ¿qué sería del deporte de las motos en Valencia? Complicado, ¿eh? Habéis coincidido los dos, ¿eh? Complicado, sí. O sea, yo he vivido cuando había que probar una moto en un polígono industrial. Ya sabemos lo que le pasó a Ricardo. O decir, hay entrenamientos en Calafat. Conozco a uno que
tiene una escudería y a lo mejor nos deja rodar cuando ellos no rueden. Te hacían un favor, ¿me entiendes? Le llevaban una caja de naranjas, ¿no? Porque es un catalán que tiene un equipo de resistencia. Nadal, que ha ganado el equipo que más veces ganó las 24 horas en Montmeló, creo. Pues le llevaban una caja de naranjas y a veces te dejaba rodar con ellos porque le caías bien y esas cosas. Pero no, o irse al Jarama a correr. No podías, no había otra cosa. ¿Qué sería? Y luego que si no está el circuito hecho, no hubiera nacido la cuna de campeones. ¿Qué hubiera sido el motociclismo español sin la cuna de campeones? ¿Qué sería del Mundial a lo mejor sin la cuna de campeones? O sea, estamos ya derivando mucho, pero creo que tiene mucho mérito el apoyo que dio el circuito. Un día lo bromeaba con Jorge, nunca me quiso dar las cifras. Le dije, Jorge, aquella carrera de Forés y Giorgio Lorenzo y todo esto, los sponsors de las motos de la cuna de campeones el primero y segundo año eran los tuyos y los de Adrián Campos, los mismos. ¿Eso era de vuestro presupuesto o engañasteis a los de marketing de Airtel? Me acuerdo que era la fórmula Airtel, se llamaba. Dijo, no, hablamos con ellos y nos dieron, pero personalmente a mí me costó un favor. No, bueno, pues él estaba muy orgulloso de aquello que había salido. Luego la cosa pues ya no estaba encima, ¿no? Pero bueno, yo creo que veremos. Jorge siempre ha tenido ese planteamiento de la cantera. Porque Jorge siempre estuvo bajo el paraguas de alguien cuando le hizo falta. Salvando las distancias. Adrián Campos le compró su primera Bultaco Striker, ¿no? Y luego Ricardo Tormo fue el que le señaló a él para entrar en Derby. Entonces todo eso es muy importante. Él se lo ganó, ¿eh? Jorge se lo ganó en la pista y los sacrificios que hizo. Un día se fue a Assen, creo que iba con su hermano, con unas latas de sardina y el dinero justo para ir y volver. Y yo le pregunté, dice, ¿y si no llegas a entrar entre los 10 primeros y no te dan pasta, qué? Dice, pues no sé cómo hubiéramos vuelto. No lo sé. Digo, ¿y por qué cogisteis Assen, que había circuitos más fáciles? Assen siempre ha sido un circuito muy canalla. Decía, pues porque era el que queríamos ir. Claro, luego fue 2 años después y ya... Pero claro, pues todo aquello eran verdaderos Quijotes, ¿no? Y a lo mejor por eso Jorge quiso crear una escuela para llenar eso. También es cierto que hubo una generación perdida, ¿eh? Hubo una generación de pilotos que se perdió. Aquí nos estuvieron prometiendo este circuito durante 9 años. Este proyecto del Ricardo Tormo era anterior a Montmeló. Se dice pronto, ¿eh? Pero se fue retrasando por una administración y por otra y al final se hizo. Un día bromeaba con los políticos que les hacíamos sufrir, ¿no? Y nos decía, nos venía muy bien que protestarais, pero algunas veces se os fue la mano. Digo, sí, algunas veces se nos fue la mano. Es que un día trajimos un ataúd en un remolque enterrando al motociclismo valenciano. Esto es cierto, ¿eh? Esto es cierto y demás, porque no teníamos circuito. Era una astracanada que hacíamos, ¿no? Pero salió bien. Al final, pues aquella presión salió y el circuito generó mucho más de lo que ninguno esperamos. Ricardo Tormo me dijo una vez una frase, ya estaba malito, ¿no? Me pongo un poco malo. Ricardo me dijo, yo nunca veré el circuito, yo nunca rodaré en él. Él rodó aquí, pero cuando la capa no estaba acabado, ¿no? Rodó en un coche y demás, lo vio. Y dijo, si algún día viene el Mundial, o sea, imaginaros el planteamiento del si algún día viene el Mundial. Y llevamos 27, ¿no? O algo así. Allí se colgará el cartel de no hay billetes. Y esa frase a mí se me quedó y dije, joder, el nano de Canals, qué razón tenía, cómo podía tener esa visión de lo que se nos venía encima. Y yo creo que la gran mayoría de veces nunca ha habido, se ha llenado todo, o sea, no ha habido entradas. De hecho, un par de años se llenó la Pelusa arriba y creo que no se llena por seguridad, porque hay que implementar un protocolo de seguridad tan importante que no vale la pena vender más entradas. Es así. Sí, al hilo de lo que decías antes, si no hubiera circuito, no hubiera habido cuna,
yo no hubiera sido piloto, este podcast No estaría. no existiría. No estaríamos aquí. No estaríamos es aquí ahora mismo. Es cierto. O sea, si empiezas a yo tirar trabajaría en del hilo- otra cosa, a lo mejor, que no tendría nada que ver con Sí, esto, sí, ¿no? ha sido muy importante, sobre todo para los que empezábamos siendo de aquí, de Valencia, que hubiera la cuna y todo. Lo que estabas comentando de que, aparte del Mundial, hay otras categorías en este circuito, pero lo que siempre comentamos un poco en el podcast es que el aficionado, digamos, español, es muy aficionado de la referencia, del piloto, más que de la competición. O sea, tú ves el Mundial, todo lleno, al fin de siguiente es el Junior GP, que realmente Moto 3, Moto 2 hay carreras y pilotos con mucha calidad y está vacío. O Superbike aquí, por ejemplo, que no acabó de cuajar. ¿Eso por qué crees que sucede? Yo creo que Superbikes, en ese caso concreto, era una categoría que en ese momento parecía una categoría de segunda, cuando en Alemania o en Gran Bretaña lo llenaban todo. Pero bueno, tal vez era la gran desconocida porque nosotros teníamos el ansia del Mundial. O sea, queríamos volver a ganar y Superbikes no se entendió verdaderamente bien. Creo que también se podía haber trabajado mejor. Todo esto lo puedes decir a posteriori, ¿me entiendes? Mercados de clientes, el mercado alemán, el mercado británico, podían haber venido aquí en el mes de febrero o marzo, cuando se hacían las carreras, ¿no? Pero bueno, también el canon que pedía el Mundial de Superbikes era muy alto y tal vez no aportaba lo que esperábamos. Sin embargo, aquí ha habido carreras gloriosas del Mundial de Superbikes. Yo reconozco que las echo de menos. Y las echo de menos porque había una categoría entonces que a mí me apasiona, que son los sidecares. No hace falta que os lo diga. Los legendarios pilotos alemanes de sidecares con las BMW y las NSU. Entonces, bueno, creo que no se llegó a entender. También es cierto que, a diferencia de otros países, tú veías una parrilla del Campeonato de España en circuito permanente y no había tanta gente. Y en el Mundial tampoco, ¿eh? No te creas que hubo una época que tampoco se llenaban. Yo sí que viví el cambio de Dorna, cuando entró Dorna en el Mundial, y además informativamente estaba muy, muy encima, y veías como aquello iba progresando y estaba copiando realmente la estructura de la Fórmula 1, pero hubo una lucha muy grande. Además, por casualidad, conocía gente que estaba detrás del fondo de capital riesgo que estaba montando Dorna, y cambió todo. ¿Qué ocurre? Que el escaparate es el Mundial. Pero tú te vas a Francia, ves competiciones de clásicas y está a reventar el paddock. A reventar. Ves manifestaciones de monomarcas. Hay una manifestación que le llaman ellos, que es Torneo Rosso, que solo con motos clásicas italianas de carreras, y ves cada pepino allí. Pues, ¿por qué? Pues porque ellos las tienen guardadas, ¿no? ¿Quién te dice a ti que dentro de 5 años no hacemos una convocatoria de Hondas 125 de Gran Premio 2 tiempos y tenemos 50 motos? Creo que estamos evolucionando. Nos quedamos fuera en los años 60 y 70 del Mundial. En los 80 empezamos a resurgir y ahora somos lo mejor. Pues esas motos se quedarán y habrá mecánicos y habrá más afición y demás. Cuando hacemos el Racing Galeyes, aquí hay verdaderos joyas. Y el correr en un circuito permanente es que no tiene precio. O sea, el año pasado había una anécdota de un piloto gallego. El año pasado llovió este año llovió a mares. Y había un tío con una réplica de una RAN, o sea, se hizo una reproducción en base a una RAN de 50. Estaba rodando solo. Y lo enganché y le dije, Marcos, tienes un circuito para ti solo. Con lo que está lloviendo, decía, yo soy gallego, está bien para rodar. ¿Tú sabes lo que se agarra a este asfalto? Y decía, aquí no se atreve nadie más que tú. Pues eso, hay gente que sí que lo aprecia, ¿no? Yo subí a Nogaro todos los años, durante 5 años subí. Y habría 900 motos clásicas rodando. Pero es que fui a Italia, a un festival en un circuito infame, os lo puedo asegurar, que es donde prueba Dallara sus coches, porque tiene a la puerta de casa, y allí había 1200 motos de carreras rodando. Había tantas motos que las tenían que hacer por décadas. O sea, si metieran todas las motos de 250 a la vez, igual había 80 motos que no caben en el circuito. Entonces las hacían de 10 años en 10 años, ¿no? Del 50 al 60, del 60 al 70. Y podías ver una lambreta de carreras y luego pues una Harley Davidson
bueno, las Aermaki de competición, ¿no? Y había 8 campeones del mundo con ellos. Una cosa espectacular. O sea, luego aquella gente vino aquí a rodar otros años con el día de Ricardo Tormo, que montábamos 4 locos y yo. Yo recuerdo ver por primera vez una Patton de Gran Premio aquí. Y vinieron las Benelli del reparto de Corse, la que probó Saarinen y la que llevó Pasolini. Esas motos, por supuesto, las verifiqué yo, no dejé que nadie las toque. Eran 2 motos de fábrica preciosas, que ahora se han ido, creo que a Inglaterra se han ido. El propietario, bueno, falleció el propietario y están en Gran Bretaña. Esas motos las tuvimos aquí, preciosas. O cuando vimos las Cajiva de 500. Unas motos que allí donde van, pues hay un tipo en Italia que tiene 8. Nunca le pregunté dónde la sacó. No hay que ser mal educado. Y volviendo un poco a lo de antes que hablábamos de tu etapa, bueno, estás como narrador, pero tus inicios y todo, ¿cuál ha sido para ti la parte más difícil como narrador? Porque, bueno, al final dar voz a una carrera desde fuera a lo mejor parece más fácil, que seguro que desde dentro más complicado. Yo te digo, las carreras más difíciles son las del regional, siempre las del territorial, a veces las del Campeonato de España de Superbikes. Por lo general, los promotores no son conscientes del trabajo que hace el speaker hasta que te echan en cara algo. Yo no siempre he acertado. Pero el penalti solo lo falla el que lo tira, el que se atreve a tirarlo, ¿no? No todo el mundo se atreve o no todo el mundo tiene ese desparpajo, no lo sé. Yo reconozco que soy muy locuaz. Pero la culpa es de mis profesores del colegio, ya os lo he dicho. Entonces, yo creo que la mayor dificultad, por ejemplo, a mí se me ha ido a negro las tablas de cronometraje y no tener referencias de lo que hay. Y luego hay una cosa que cambió en el Mundial. Esto es una cosa que habría que estudiar y arreglarlo. Y es que ahora a la gente le da por poner los números Mickey Mouse, que le decimos. O sea, quedan muy bonitos. Uno lo hace en el ordenador precioso, el rotulista se recrea, pero demonios, ¿dónde están? Entonces, antiguamente, en otra época, era que todos los números estaban normalizados, todos eran iguales. El fondo de cada categoría era el que tocaba. Y además tenían que ir en la misma posición, o en el lateral del carenado o en el colín. Y delante, no en un lado de... No. Entonces ves un golpe de vista y ya reconoces quién es. Y encima ahora todos los cascos son aerografiados y a veces es complejo. A mí no me duele en prenda reconocer que a veces me he equivocado, ¿no? con algunos pilotos. O alguna vez nos hemos llevado un susto. Yo recuerdo Stoner que se cayó en Dujan, en la vuelta de calentamiento. Y no pudo correr aquella carrera. Y decíamos, bueno, estas imágenes que estamos viendo son del entrenamiento de ayer. Y de repente le digo, es que me parece que se ha caído de verdad, que no se levanta, tío, que no se levanta. Y efectivamente, yo ahora voy a contar un secreto para que la gente me entienda, y no me estoy excusando. Cuando es el Mundial sí que tenemos pantallas, pero en otras carreras no. Yo el final de recta no lo veo, que es donde más gente hay. Entonces yo sí que sé a veces que hay gente que comenta y dice, este tío no se entera. Pero es que no lo veo. Entonces ya me tengo mis pequeños trucos y a veces veo muy poquito. Y distingues un casco blanco o una moto naranja y dices, ha debido adelantar. Y luego aquí en este circuito en especial hay un problema. Que esto le ha pasado a los aficionados nuevos que se han llevado y dicen, uy, esto no es lo que yo me esperaba. Hay muchos seguidores del Mundial que han venido por primera vez a este circuito. Su primera vez, su bautismo como espectador ha sido aquí. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque lo ves todo. Y tú te crees que te vas a Le Mans y lo ves todo. Y en Le Mans ves 2 curvas. O sea, tú te vas a... Bueno, iba a decir Alemania. En Alemania sí que se ve algo. Tú vas a la República Checa y ves 2 curvas. O sea, no te digo yo si vas a Gran Bretaña. Ves una curva y ya está. Entonces, a Misano ves algo más, ¿de acuerdo? Pero es que no ves nada más. ¿Qué ocurre? Que cuando yo a veces digo las cosas entre el retorno, nosotros no tenemos... Nuestra megafonía funciona por IP, por internet, no funciona por cable. El cable es más rápido. El IP tiene un retraso pequeñito. Entre que nosotros nos enteramos, verbalizamos lo que vamos a decir, lo decimos y le llega, ha pasado medio segundo. El de la curva dice, estos tíos no se enteren. Esto lo sufrimos.
Es distinto a que si tú solamente ves una curva y dices, se ha caído fulano en tal. Yo recuerdo ir a Jarama y ya buscábamos los sitios estratégicos porque ves esto, ves Le Mans, ves cómo bajan en Bugatti y allá arriba se ve cómo pasan por la recta. Y luego, pues sí, veías, final de recta también lo veías desde las S de Le Mans. Pero te ibas buscando la vida, todo era lo que oías y ya está. Entonces, eso sí que lo sufrimos. En cambio, la recta de entrada a meta, esa sí que la veo yo y hay algunos espectadores que no la ven. Pero a mí se me ha ido a negro las pantallas de cronometraje y tener que coger el bolígrafo y apuntarme cómo iban, como hacíamos cuando hacíamos crono en las carreras, y ponerme notas y estas cosas. Entonces, si ha habido alguna vez que nos hemos equivocado, no me duele prendas decirlo. Pero, bueno, el penalti solo lo falla el que lo tira. La verdad es que viéndolo desde fuera, lo más complicado, lo que parece, yo creo que es la cantidad de información que tenéis y el poco tiempo para procesarla, ¿no? Es una improvisación milimétrica. Cuando un día te invito a que vengas al Mundial y verás como nuestra mesa está llena de papeles y llena de tachones. De esto ya lo hemos dicho, esto ya está. Yo tuve un problema con una persona en concreto. Hubo un tipo en un foro que, no sé, le debía caer bien y me tenía mucho cariño, me zurraba bien. Y lo localicé y le invité a una carrera. Súbete arriba y te vienes conmigo. Y entonces dijo, ostras, esto es mucho más complicado de lo que parece. No me estoy poniendo más méritos de lo que yo tengo. Yo creo que tenía mucho más mérito, o tiene mucho más mérito, retransmitir una carrera desde los estudios centrales de DAZN, que no estás allí, porque no sientes lo que está pasando en el circuito y eres capaz de transmitir pasión, que está en un circuito, ¿no? Yo creo que es mucho más complejo eso. Pero este chico se quedó impresionado de lo que decía, es que esto es mucho más complejo de lo que... Y luego baja corriendo a hacer el podium. Yo no tengo tiempo, ¿eh? Yo acabo y bajo corriendo las escaleras. Porque las compañeras de protocolo se ponen nerviosas. Nacho no está y hay que hacerlo bien. Mira, os voy a contar una curiosidad del circuito. Nosotros le hemos enseñado a Dorna a hacer los podiums. Esto es real, ¿eh? Esto es real. A nosotros nos venían, los primeros mundiales, nos venían con un papel escrito a mano, el señor tal. Por favor. Entonces nosotros ya habíamos hecho una matriz con celdas tipo Excel, donde se pone el nombre por el orden, se lee de arriba abajo todo lo que hay, es un folio entero. Y ahí pone el nombre del ganador, si suena el himno, si hay cava, si hay fotos, quién entrega, el orden de la entrega, todo está puesto allí. Es un trabajo que hicimos a medias, Natalia Meneu y yo, la jefa de protocolo del circuito. Y de repente nos dimos cuenta que la jefa de protocolo de Dorna en aquel momento se estaba llevando la hoja. Y nuestra jefa de protocolo, que es una tía muy avispada, le dijo, no te preocupes, yo te daré el archivo para que lo uséis, no pasa nada, si esto es fácil, solo hay que tener las ganas de hacerlo. Y todo nació porque en una carrera de GTs, hace muchos años, creo que había como 6 o 7 podiums de 200.000 categorías, juniors, seniors, gentlemans, ladies, o sea, un lío, un follón, y dije, esto no se puede hacer así. Entonces nos sentamos, Natalia y yo hicimos, y lo estructuramos. Y ahora los de Dorna nos vienen aquí. Pero es que cuando hicimos la Fórmula 1, fue igual. Nos traían un papel mecanografiado, y dijimos, no, es que nosotros usamos esto. Y lo vieron y dijeron, ahí va. Unas cosas, es decir, hombre, no nos estoy dando más mérito que hacer el trabajo bien hecho. No nos importó, oye, llévate el archivo, esto es... Pero desde entonces, esto fue una cosa curiosa, ¿no? Pero yo tengo que, cuando acaba la carrera, tengo que bajar a 3 pisos, tengo que bajar por las escaleras y no voy a arriesgarme a quedarme que un ascensor se bloquee, o sea, bajo por las escaleras y entonces hacemos el podium y todo lleva su requisito. Un año nos pasó una anécdota muy, muy curiosa. En la Fórmula Renault estaba corriendo Maldonado, el piloto de Venezuela, y de repente me pongo a mirar los himnos y no teníamos el himno de Venezuela. Y había un representante de la Federación de Venezuela aquí, que estaba en el jurado.
Y a mitad de carrera llamo a protocolo y digo, no tenemos el himno de Venezuela. Y dice, bueno, pero de Venezuela, digo, va segundo. O sea, no metamos la pata. Pues se consiguió un himno de Venezuela que entonces se trabajaba con CDs, no sé de dónde lo sacaron. Y Maldonado no ganó la carrera. No es que no le deseara que no ganara la carrera, pero nos dio una tranquilidad que no la ganara. Porque eso te crea un conflicto grande con la Federación Internacional, ¿eh? Y No sí, cumplir el protocolo. Con la afición también, ¿no? Digo, si no Sí, ponen el hombre, no himno. creo. Entonces no venía mucho, no había tanto venezolano, ¿no? Viviendo en España. Pero son muy apasionados, ¿eh? O sea, son muy apasionados. Si venís a la NASCAR, o si habéis venido a la NASCAR, veréis que hay mucho seguidor de México, mucho seguidor de Colombia, mucho seguidor de Venezuela, porque son sus coches. Los Dodge, los Ford. Entonces, viene mucha gente de allí. Y en el podium has comentado que los pilotos no están como... Obviamente Están muertos, están están muertos, pero matados. seguro que tienes alguna anécdota, alguna conversación así entre, ¿sabes? Entre bastidores que haya podido pasar. No sé, pues, a veces ha habido alguna maniobra dura, ¿no? Y ves que los pilotos están así, más que en las máximas categorías, más que en otras categorías, ¿no? Y hablas con el piloto, porque hay pilotos que llegan muy puntuales y otros pues se llegan bastante más tarde, lo cual no retrasa mucho. Entonces, pues sí, hablas con alguno de ellos, pero yo recuerdo la lucha que había entre Pedrosa y Lorenzo, ¿eh? Y unas miradas que mataban, ¿eh? Que mataban. Y estar en medio. Yo recuerdo estar en medio. Yo solo no. Me pasó una con el rey cuando era príncipe, el rey Felipe. Había mucha tensión, vino el protocolo de la Casa Real. Nos felicitaron porque estábamos muy bien preparados, ¿no? Lo habíamos hecho. Hay que llamar a las cosas por su nombre y bueno. El protocolo es la representación del estatus del poder, así de claro. Una bandera de un tipo que gana tiene que estar más alta que la bandera del tipo que ha quedado segundo. Esto es, no hay más. Entonces, bueno. Y bueno, pues al príncipe Felipe entonces no le tosía a nadie. Es altísimo, ¿eh? Me saca un palmo. Y yo me pongo en un sitio donde estoy al lado del técnico. Yo cuando estamos en el podio nunca uso un micro inalámbrico. Puede haber un walkie que se te mete, o un móvil, o alguna frecuencia de las televisiones. Entonces no nos arriesgamos y usamos un micro de cable con un equipo independiente. Nos lo han copiado en otros sitios también, que lo sepáis. Bueno, pues se me puso enfrente mismo. Entonces nosotros usamos una protocolo y yo usamos ¿cómo se llama? Una comunicación militar. Yo solo hago caso a mi jefa de protocolo. La única persona a la que le hago caso. Y ella es la responsable de decirme las cosas. Porque si a mí me habla todo el mundo después de llevar 30 minutos hablando, pues te puedes imaginar cómo tengo la cabeza. Entonces, la única persona que le hago caso es a ella. Y con una mirada nos entendemos. Y yo le decía, la mirada tenía al rey dándome la espalda, y yo decía, que se quite. Se quite. Y si no voy a ser yo, no me atrevo. Total, que llega Natalia y dice, páñate, anuncia a los pilotos, claro. Lo anuncia a voz en grito, nadie le había avisado y el hombre se quedó, le pegó un respingo el hombre. Entonces ya hablamos con protocolo de la Casa Real y dice, mira, es que ahí es donde va siempre el speaker, porque está al lado del técnico. Por favor, que se ponga en otro sitio el príncipe entonces, ¿no? Bueno, pues eso nos pasó trabajan muy bien, ¿eh? En la Casa Real, el protocolo de la Casa Real trabajó muy bien. O un buen día llegó un presidente de la Generalitat y me suelta, ¿tú entiendes de esto? Cuéntame la carrera, que quiero hablar con los pilotos. Y le tuve que hacer un resumen en 3 minutos de lo que había pasado. Una carrera que había ganado Héctor Barbera. Entonces, había ganado, quedó segundo, ya no me acuerdo. Y bueno, pues no había ganado Héctor Barbera. Y bueno, pues en 3 minutos al presidente de la Generalitat, con el que no tengo ninguna relación, pues contándole las cosas, ¿no? Bueno, a veces ellos llegan muy puntuales y están ahí solos y bueno, pues estás pues eso, distendiendo tensiones, ¿no? Porque están allí, que no saben muy bien, van muy despistados al principio y luego ya pues se dan cuenta, es mucho más fácil. Al final realmente tenéis muchísimas cosas por detrás que nosotros nos vemos, que para que una carrera salga bien y todo se vea súper bien, hay un trabajo por detrás enorme, ¿no?
trabaja mucha gente aquí en el circuito, sobre todo en el Gran Premio, ¿no? Y son muy buenos todos. O sea, los oficiales de pista han tenido premios internacionales al máximo nivel. Yo tuve que defenderlos una vez. Me acuerdo perfectamente porque dijeron que los mejores en Fórmula 1 eran los de Mónaco. Y yo le dije al comentarista inglés que los nuestros no tenían nada que aprender de los de Mónaco. Que correr encima de la grava es muy duro para salvar a un piloto porque tú vas con una bala de paja que está protegida para ponérsela delante, porque vosotros lo sabéis, donde ha habido una caída, lo más probable es que haya otra. Entonces, ese protocolo que nos obliga la federación, bueno, Dorna en este caso, hay que poner ahí una bala de paja. Eso es muy duro correr. Y aquí hay 2 o 3 curvas que están muy lejos el asfalto donde están ellos. Pero en organización, en seguridad, en cronometraje, hay mucha gente trabajando de historias que no se saben. Tampoco somos héroes, hacemos nuestro trabajo. Yo reconozco que a lo mejor soy el último eslabón de lo que está presente ahí. Pero yo me entero de cosas y sabes cosas que no tiene por qué contarse. Nos han pasado cosas. Un día llegó un cafre y dejó el perro dentro del coche al sol. Ostras. Y no iban a por él. Y ya me cansé y si seguridad me llama y dice, Nacho, el coche con la matrícula tal, es que tiene el perro dentro con las ventanillas cerradas. Entonces ya paré todo y dije, en un lenguaje muy directo, que sepas que esto es delito y puedes ir a la cárcel. O sea, porque es delito. Y si no lo abres, vendrá la policía a romper los cristales. Y era un coche de lujo, y fueron allí. O un día se nos perdió un niño francés en el Gran Premio, que llega la Guardia Civil y dice, tenemos un niño que va despistado, que solamente habla en francés, y que, bueno, pues dimos un aviso en francés en el Gran Premio. Tampoco los padres se mataron por buscarlo, por lo visto. Pensaban que estaría con alguien, bueno, pues estaba con la Guardia Civil, el niño ahí llorando, y fueron a por él. Entonces, y bueno, anécdotas. Voy a contar una cosa que la gente no sabe. ¿Cómo sabemos lo que dicen las pancartas de los aficionados allí? La distancia es bastante grande. Yo tengo unos binoculares con un pepino de esos náuticos y gracias a eso yo leo las pancartas que ponen los aficionados. Y la verdad que la gente lo agradece. Lo agradece. Ya sabes más o menos dónde están todos. Los suizos se ponen allí, los de Ducati se van a la grada de Duhan, allí se ponen los de Márquez, que antes estaban los de Márquez y Lorenzo juntos enfrente de la curva de Nieto. Por aquí recuerdo que estaban los seguidores de Faubel y ahora hay algunos más. Y bueno, pues lees las pancartas, ¿no?, de Motoclub, no sé qué. Y reconoces que es bonito, ¿no?, que te lo digan. Pues nos preocupamos, pero me compré unos prismáticos muy potentes para poder leer eso. Bueno, pues Nacho, muchísimas gracias por haberte venido al podcast. Ha sido una pasada. Yo espero que a la gente le haya gustado. Hay muchos secretos. Yo no me siento ninguna estrella. Yo creo que hago mi trabajo. He venido por amistad con vosotros. Va a estar con un subcampeón del mundo tampoco está mal, ¿eh? No está mal. Hay que reconocerlo. Y bueno, pues sí, contamos cositas. Creo que habrá que buscar candidatos para sustituirme, ya. A mí no me quedan tantos años como para esto. Lo que yo no sé es que el día que deje de hacer esto, si iré a la grada, porque me parece un circuito diferente al que veo ya habitualmente. Pero bueno, ha sido interesante, divertido contar 4 secretos, 4 historias, como veo el Mundial, como veo otras categorías. Creo que esto es una joya que tenemos en la Comunidad Valenciana, que ha sido fundamental para el mundo de las motos, sobre todo para el mundo de las motos, y también para el mundo de los coches, porque aquí ha nacido también Fernando Alonso, que nos revolucionó a todos, y yo lo conté, y lo viví en primera persona, y me lo he pasado muy bien. Y solo tengo que daros las gracias a vosotros, más que lo he disfrutado tremendamente. Pues mil gracias, y tú que nos estás viendo, como siempre, suscríbete. Y nos vemos. Chao.